Tercer Encuentro de Medios Alternativos Uruguay 2023. RUMA, Red Uruguay Medios Alternativos, que nuclea radios, TV, gráficos y cine. Alternativo, comunitario, popular e independiente. Realizaremos charlas, informes de diferentes temas que son parte de nuestra agenda alternativa en Uruguay. Conoceremos los nuevos medios, comunicadoras, comunicadores, programas y los clásicos e históricos referentes de medios de comunicación de Uruguay. Inscribite en nuestro correo espacioruma@gmail.com y elmos la voz, escritura y visual alternativa en Uruguay. Dominando la tierra, para desinformar están los medios, para reprimir la policía, para someter está el trabajo, para contaminar celulosa y minería. Compañeras y compañeros, ¿cómo están? Es un gusto poder participar de este encuentro. Mi nombre es Pablo Cagliani, soy maestro, sigo los temas de educación. Actualmente integro la comisión directiva del Instituto de Evaluación Educativa por la oposición y nos invitaron a poder hacer algunos comentarios sobre cómo está la educación en nuestro país. Venimos con unos años complejos en materia educativa por una serie de políticas que ha desplegado el gobierno en materia de educación, pero además en un contexto de deterioro de las condiciones de vida de las infancias y las adolescencias, y esto termina afectando lo educativo, aumenta la pobreza infantil, se desarma o se vacía lo que es la matriz de protección social que tiene Uruguay. Esto están todos los indicadores que dan cuenta de ello, y en lo que es específicamente educativo estamos frente a un gobierno que lo que hizo fue en primer lugar cambiar el marco legal en materia de educación a través de una ley de urgente consideración en plena pandemia, con plazos muy perentorios, y allí lo que se hace básicamente es recortar la participación de los diferentes actores, tanto docentes como estudiantiles en materia educativa, pero a su vez se desarma lo que era el Sistema Nacional de Educación Pública, pasando a un funcionamiento de un sistema en el cual los privados tienen más voz, tienen más relevancia, a pesar que después muchas de esas articulaciones no hayan sido convocadas por el propio gobierno. Y después un componente que es claramente conservador en materia de política educativa, que es el que trae de vuelta a la discusión laicidad, adoctrinamiento o las cuestiones de libertad de cátedra, que son muy consistentes con lo que son los postulados de esta derecha que estamos viendo emerger en América Latina y en otros países del mundo. Un Bolsonaro, un Milei, un Macri, o Vox en España, digamos, plantean discusiones similares en términos al lugar de la educación pública, y esto tiene que ver con un debilitamiento de la democracia. Es decir, la educación pública es clave para tener más democracias más profundas, más consistentes, y bueno, es parte de estos cambios que se incorporaron a través de la ley de urgente consideración. Hay un segundo componente que es el recorte presupuestal. Esto también es parte, digamos, de una perspectiva de cuál es la importancia del Estado en garantizar el derecho a la educación, porque lo que se hace básicamente a través de un recorte presupuestal es afectar las condiciones en las cuales están los gurises en nuestras aulas. Es decir, hay mayor cantidad de estudiantes por grupo, se cortan procesos que eran muy interesantes en términos de cantidad de estudiantes en primera infancia, cantidad de niños de primera infancia que se incorporaban al sistema educativo, o el tipo de propuestas como las propuestas con extensión del tiempo pedagógico, que son claves para una perspectiva integral de lo que sucede en nuestras instituciones educativas, o lo que tiene que ver con el desarrollo de propuestas universitarias y terciarias en el interior, que prácticamente se ha paralizado a partir de la falta de presupuesto, en un desafío que el país tiene claramente de garantizar el acceso a propuestas terciarias y universitarias en el interior. Esto además ha implicado una rebaja salarial a docentes y funcionarios. Claramente no se va a llegar a recuperar lo que se ganaba, lo que era el salario real
en el año 2019. Por lo tanto, en materia de presupuesto estamos ante un gobierno del ajuste, es decir, de quitar en un lugar donde por lo menos hasta las elecciones había amplios acuerdos en que se necesitaba seguir priorizando en materia presupuestal, porque hay desafíos que no se pueden resolver sin dinero, digamos, ¿no? Capaz que algunas cosas se pueden mejorar en la gestión, pero sin dinero no se puede extender el tiempo pedagógico, no se pueden generar más cupos para primera infancia o para lo terciario universitario. Hay un tercer componente de la política de este gobierno, que es la persecución a docentes. Y este no es un tema menor, digamos, porque es lo que explica lo que está pasando en nuestras aulas, en nuestras comunidades educativas, que es que los docentes trabajan con miedo. Cuando uno mira, no es un fenómeno que sea solo de la administración, no es que hay un abogado en alguna jurídica de algún organismo que se le da por sumariar a todo lo que camina, sino que bueno, hay sumarios a profesores en San José que hoy están siendo parte de una discusión del país en la Organización Internacional del Trabajo. Hay una comisión investigadora en el Parlamento que investiga un sindicato, una cuestión bastante fuera de la norma o fuera de la ley, porque el Parlamento no puede hacer eso, pero hacen valer votos de su mayoría para hacer cosas que están en el límite de lo legal o fuera de lo legal. Denuncias penales a las direcciones sindicales, ya sea por parte del Ministerio de Defensa, por parte del Parlamento. Denuncias penales a ex jerarcas del Consejo de Educación Secundaria, como Celsa Puente y Javier Landoni, están en la justicia penal. Sumarios a maestras por leer un comunicado sindical, unas autoridades que han discutido sistemáticamente tanto con las organizaciones sindicales de cada una de las ramas de la enseñanza, pero también con las asambleas técnico-docentes, que son organismos creados por ley, que tienen una perspectiva técnico-pedagógica, que han sido ninguneadas en todo este proceso de reforma. Pero no solo eso, digamos, tenemos expresiones donde las autoridades también discuten, por ejemplo, con los cuadros técnicos de primaria, ¿no? Se les dijo a las inspectoras de primaria, que son funcionarias de carrera, maestras, directoras y inspectoras, es decir, que han concursado varias veces, han trabajado en todos los estamentos, pero además son claves para la administración de lo educativo, que si no les gusta lo que hay, que se vayan. Y esto refleja una perspectiva de la política educativa autoritaria, centralista. Estoy usando las palabras que han dicho jerarcas de gobierno que han renunciado. No son palabras que coloque la oposición, pero además coloca una perspectiva de la política educativa como política del gobierno, es decir, no es una política que se conciba como algo del mediano plazo o política de Estado, o inclusive como una política nacional, como le gusta decir al actual presidente de la República. Y hay un último componente en estas transformaciones, que es la reforma de programas. Y la reforma de programas tiene como varias dimensiones. Por un lado, la discusión de lo curricular es una discusión que no es exclusivamente técnica, sino que es una discusión profundamente democrática. En los programas está los conocimientos científicos y artísticos que la sociedad entiende que tienen que aprender sus estudiantes, pero además están los valores que son importantes para la sociedad, y esta es una reforma que ha encaminado el gobierno solo y apurado. Es decir, los plazos son demasiado exiguos. Esto tiene que ver con la perspectiva de que es una reforma en solitario, sin apoyos, sin discusión con los actores involucrados, los estudiantes, las familias, los docentes, pero también sin discusión con los actores de la academia, del mundo productivo, las religiosidades, es decir, los actores de la sociedad que tienen algo para decir respecto a lo educativo, y que además ha hecho en 2 meses 100 programas, en 6 meses reformas
que llevan a los países a veces años. Es decir, estamos ante una reforma que no actualiza los conocimientos que nos interesa que aprendan nuestros estudiantes, y que a su vez tiene un problema de viabilidad, con menos presupuesto, en soledad política y además con una inconsistencia entre lo propuesto por las autoridades y lo que entienden los actores que se han pronunciado sobre el tema. Básicamente son los 4 ejes de las políticas educativas de este gobierno, con algunas cuestiones que para el país son novedosas o no son de recibo. Cuando pensamos que en Uruguay, digamos, la educación tiene un estatuto bastante particular, donde la propia Constitución la preserva de los avatares de lo político partidario, estamos en un momento donde lo educativo se ha mezclado con lo político partidario en términos electorales. Y esto es algo que de una forma u otra acompaña al sistema educativo desde Varela, ¿no? Preservar a la educación de los avatares de la política partidaria ha sido la frutilla de la torta de la gestión de este gobierno, y no encontramos, digamos, salvo en la elaboración de documentos, en materia de indicadores no se encuentran mejoras, no se encuentran mejoras a nivel presupuestal, no se encuentran mejoras a nivel salarial, no se encuentran mejoras a nivel de la cantidad de plazas disponibles para primera infancia y para lo terciario universitario, no se encuentran mejoras en términos de otros acuerdos que tiene la sociedad, por ejemplo, aumentar la extensión del tiempo pedagógico, es decir, este gobierno recibió prácticamente 10.000 plazas para extender el tiempo pedagógico a partir de la construcción de 50 jardines. Ha transformado muy poquito de eso porque no tiene plata. Y lo que tenemos es esta reforma a las apuradas, que además va a dejar varios problemas para el gobierno que viene. Respecto a cuáles son los caminos de solución, bueno, yo me animaría a señalar que hay algunos que tienen que ver con estos grandes acuerdos que existen en la sociedad. Yo creo que los votantes de todos los partidos son los que están de acuerdo con que haya más gurises de primera infancia en propuestas educativas. Esto es bueno porque que se vinculen a propuestas educativas en la primera infancia mejora el desarrollo de los gurises, es un factor de protección, es el Estado garantizando derechos. Lo mismo sucede con la extensión del tiempo pedagógico o con lo universitario, terciario en el interior. Entonces, creo que hay que abonar en esos acuerdos, en desafíos que tiene el país, como terminar de resolver de forma adecuada y no con parches la formación universitaria en la formación en educación. Esto implicaría una universidad de educación, que ha sido algo que ha estado bastante bloqueado a nivel parlamentario. Hay un componente necesario de recuperación presupuestal. Uruguay tiene una oportunidad en una serie de acciones de política pública que no tienen que ver con lo educativo, pero inciden en lo educativo, que son, por ejemplo, la baja de la natalidad. Uruguay ha reducido su maternidad adolescente en los últimos años, y han caído casi en 20.000 los nacimientos en los últimos 20 años. Están naciendo algo así como 33.000 niños por año. Por lo tanto, la educación va a recibir menos estudiantes y por lo tanto se va a poder continuar extendiendo el tiempo pedagógico, que es una de las demandas de la sociedad y de las propuestas educativas integrales. Pero para que pase todo esto tiene que existir, en primer lugar, un clima de diálogo que debe imperar en lo educativo. No hay forma en lo educativo que las cosas funcionen bien por imposición o por principio de autoridad. Necesitamos que nuestros estudiantes, nuestras familias, nuestros docentes trabajen en climas de libertad, de respeto, de poder expresar sus opiniones, de no exponer su carrera
por opinar o por tener una actividad social o sindical. La falta de libertad es enemiga de lo educativo, y creo que este gobierno se ha caracterizado por eso, y creo que es una de las acciones más difíciles de implementar porque implican recomponer la confianza. Es decir, no es que sea borrón y cuenta nueva, sino que bueno, hay que desmontar esto que está pasando en las instituciones, de una forma de aprovechar toda la potencia creadora, los saberes, los conocimientos que tienen nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestras familias respecto a las diferentes cosas que tienen que pasar en las instituciones educativas. Creo que por ahí irían algunas pistas de por dónde enfrentar estos desafíos. Es claro que esto se construye con mucho diálogo, con mucho respeto, intentando generar amplios acuerdos, tanto a nivel social como político, porque las políticas educativas no son políticas de tiro corto. Cualquier política educativa que sea de tiro corto en el tiempo no va a impactar, no va a modificar, no va a mejorar nada de lo que pasa en las aulas, el aprendizaje de nuestros estudiantes, y por lo tanto se requieren tiempos que a veces exceden los tiempos electorales. Un último desafío que no es educativo, o sí lo es, pero es en primer lugar ético, en segundo lugar político en materia de garantizar derechos, y en tercer lugar lo es en términos de la viabilidad de nuestro país como país. Es que Uruguay, con esta cantidad de nacimientos, no puede permitirse que más de 2 de cada 10 niños que nacen en Uruguay lo hagan en hogares pobres. Es un país que no se puede dar el lujo de tener tantos gurises en la pobreza. Y esto requiere presupuesto, requiere políticas integrales, requiere articulación de políticas, requiere una sociedad civil movilizada frente a estos temas, porque tenemos que acordar que nacer en Uruguay no puede implicar nacer en la pobreza. Esto es un desafío que impacta directamente en la educación, pero es un desafío que no nos podemos permitir con los niveles de desarrollo que tiene Uruguay. Compañeros, que tengan una excelente jornada, que les sea útil, que les sea provechosa, y les agradezco personalmente porque muchas veces he conversado con muchos de ustedes tratando estos temas en los diferentes medios que sostienen fundamentalmente a Pulmón. Así que un fuerte abrazo y vamos arriba. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional.